En la palabra hebrea existe en hebreo existe esa palabra que dice Einani. Einani, hermanos, que es una palabra que nos enseña la actitud que espera Dios de cada uno de sus hijos. No es solamente una respuesta verbal, es más que eso, es una entrega completa. Es decir, aquí estoy, Señor, dispuesto. Aquí estoy, Señor, con todo lo que soy. Aquí estoy. La otra diapositiva, por favor. Aquí estoy, Señor, ¿para qué? Aquí estoy, Señor, estoy presente, estoy disponible, estoy dispuesto. Aunque no conozca los detalles, aquí estoy. Aunque tenga miedo, porque ciertamente tenemos miedo. Aunque el camino sea difícil, aunque me cueste algo, aunque tenga yo que poner algo de valor, aquí estoy. Estoy listo y esperando para hacer lo que me pidas, incluso si no sé lo que me vas a pedir. ¿Cuántos estamos dispuestos a decir esas palabras, queridos hermanos? Hoy algunos hemos de reafirmar estas palabras. Otros quizás, hermanos, vamos a aprender y otros la vamos a recordar porque estoy más que segura que aquí en esta iglesia de Villamar, la mayoría, o si no es por decir todos, le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y hoy estudiaremos personajes bíblicos que respondieron y dijeron, Einani, y que también quién rechazó el llamado al principio. Y así, queridos hermanos, como Dios llamó en el pasado, Dios también nos está llamando en el presente. Dios también nos llama hoy. Y vamos entonces a estudiar el primer personaje que dijo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, la Biblia registra muchos personajes, varios personajes que dijeron, heme aquí, envíame a mí. Pero Abraham, hermanos, ese Einani de Abraham, que aunque no entendía lo que Dios le estaba pidiendo, él contestó, heme aquí, envíame a mí. Y ciertamente cuando Dios llamó a Abraham para ofrecer a su hijo en sacrificio, Isaac respondió él inmediatamente con, heme aquí. Abraham no conocía la prueba, ¿verdad? No conocía lo que Dios estaba pidiendo. Sin embargo, decidió confiar plenamente en Dios. La obediencia de Abraham, hermanos, nos enseña a nosotros que debemos de responder con un Einani, con un heme aquí verdadero. Un Einani verdadero, porque cuando Dios nos llama para capacitarnos. Nos llama para que en nosotros se pueda cumplir la promesa. Y la obediencia de Abraham en este Einani, hermanos, no dependía de que él hiciera o no hiciera las cosas, dependía de la fe que él tenía. Entonces, los planes divinos estaban para Abraham y Dios los llamó. Y Dios confió y Abraham respondió. La vida de Abraham, hermanos, en un Einani, aunque no lo entienda, tuvo muchos sacrificios. Pero para nosotros entender, yo sé que conocen la historia. Y este es uno de los personajes que a mí me gustó más en la respuesta, en los llamados que hizo Dios y en las respuestas que tuvo Dios de este personaje. Abraham. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Génesis 22. Del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 13. Lo vamos a hacer de forma alternada. Yo voy a leer el primero y la iglesia lee así el segundo, así sucesivamente. Aconteció después de estas cosas, palabra de nuestro Dios,
que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarvardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos suyos e Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar donde Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas había un ¿qué, hermanos? Un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. La vida de Abraham, queridos hermanos, estuvo marcada por varios llamados. Primero Dios le pidió que saliera de su tierra y de su parentela, sin saber a dónde iba. Pero la prueba mayor, la prueba más grande la acabamos de leer. Cuando Dios le pidió a Abraham a su hijo, Abraham obedeció rápidamente. Abraham respondió de inmediato. Sí, Abraham respondió de inmediato. Abraham dijo, heme aquí, Señor, aunque no sabía la prueba que Dios le iba a pedir. Abraham había respondido con obediencia, porque confiaba plenamente en la voluntad de Dios. Cuando Dios le pidió que pudiese sacrificar a Isaac, hermanos, el hijo de la promesa, aquel por el cual Abraham había esperado tanto, podemos imaginar el sufrimiento de Abraham. Sí, hermanas, sí lo podemos imaginar, ese sufrimiento de Abraham. La Biblia dice que, y aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. La prueba de Abraham no fue fácil, pero sí fue una respuesta inmediata. No sabía lo que le iba a pedir, pero sí estaba dispuesto a escuchar y a obedecer el pedido de Dios, el llamado de Dios. Cuando Dios, hermanos, pidió que llevase a Abraham al monte Moria, fueron ¿cuántos días de camino? 3 días de camino. Abraham iba con un corazón quebrantado, pero con una fe inquebrantable, que cuando el hijo preguntó ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué dijo Abraham, hermanos? Dios proveerá, porque Abraham era un hombre que sabía que Dios cumple las promesas. Es un hombre que al escuchar la voz sabía que era un hombre que cuando Dios llama, uno responde y Dios camina contigo.
Dios no nos desampara. Ese Einani de Abraham, hermanos, es un Einani completo. Heme aquí, yo voy, Señor, a donde tú me digas. Incluso si no sé lo que me vas a pedir y si la prueba es dolorosa y si tiene sufrimiento y si hay que perder aún a lo que yo más amo, yo voy, Señor. Ese fue su heme aquí de Abraham. Y qué lindo es, hermanos. Isaac representaba la promesa divina, el futuro de la dependencia, el cumplimiento del pacto de Dios. Humanamente, queridos hermanos, aquella orden para aquel padre podíamos decir que era imposible de comprender. Sin embargo, él la estaba llevando a cabo, porque confiaba en el Dios Todopoderoso. Abraham aprendió a confiar en Dios, hermanos. Hermana Elena G. de White lo dice en el libro Patriarcas y Profetas y explica que Abraham creyó en Dios porque era poderoso para cumplir sus promesas. Incluso si Isaac moría, Dios tenía el poder para resucitarlo. ¿Esa confianza tienes tú? Esa confianza tengo yo en este mundo, hermanos. En estos momentos, en esta actualidad, cuando tu hijo sufre, cuando tu esposo está desahuciado, cuando hay situaciones en nuestras vidas, hermanos, que prueban nuestra fe, nosotros respondemos a ese gran llamado y decimos, heme aquí, sí estoy, Señor, dispuesta para ir a donde tú me pidas. Necesitamos tener la confianza en el Dios de las promesas y escuchar su voz. ¿Estás dispuesto esta mañana a decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí? No nada más, hermano, no un heme aquí a mis condiciones, no un heme aquí de acuerdo a mis planes, no un heme aquí a que, Señor, no quiero sufrir, hay calor a donde voy. No, Señor, ahí no voy. Un heme aquí completo, de una entrega total, hermanos, donde el Señor, eso es lo que espera, eso es lo que significa un Einani que espera Dios de nosotros, que nuestra actitud sea, hermanos, de completa hacia Él, que no sea medias, que no tengamos reservaciones. Qué lindo es estar aquí, hermanos, en este lugar, bajo el clima, bajo estas condiciones donde todos podemos estar sentados, pero literalmente nuestro Einani está allá afuera, donde tenemos que tener, hermanos, la empatía con los que nos rodean. No es aquí, sí, aquí alabamos, aquí glorificamos, aquí, hermanos, el nombre de nuestro Dios es exaltado y aquí nos alimentamos espiritualmente. Pero tú y yo tenemos más que esta responsabilidad, hermanos. Tenemos que ir allá afuera y cumplir la misión. Decirle al Señor, aquí estoy, Señor, a pesar que no sé lo que me vayas a pedir. Y este fue el Einani de Abraham. Hermanos, este fue el heme aquí. De hecho, estoy viendo el título del programa, yo me imagino que de la escuela sabática. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y estas palabras no las dijo Abraham completamente, estas palabras las dijo Isaías. Sin embargo, hermanos, el Einani de sacrificio de Abraham nos marca como obediencia y fe para cumplirle a nuestro Dios. Gracias le damos a nuestro Dios, que a través de su palabra nosotros podemos encontrar estas enseñanzas. El verdadero Einani de Abraham, hermanos, consiste en no seguir a Dios cuando las cosas nos van bien, en no seguir a Dios cuando es fácil y ya encontramos el camino. El verdadero Einani, el heme aquí de Abraham, queridos hermanos, consiste en decir, aquí estoy, Señor, aunque no comprenda lo que tú me estás pidiendo, pero con fe y obediencia caminaré porque sé que tú vas a mi lado. Gloria a nuestro Dios, queridos hermanos. Dios nos ama. Dios desea que ustedes y yo cumplamos la misión, que no importa el sacrificio que tengamos que hacer, pero que vayamos a la misión. Otra historia que a mí me gusta, me fascina y que es parte de la reflexión de este día, hermanos, es la historia de Moisés. Abraham, pues aquí Abraham, hermanos, podríamos decir que, bueno, ya la cambió, que tenía obediencia a su visión a él.
dedicación, confianza, entrega total, sacrificio. Abraham fue llamado el padre de la fe hasta nuestros días, para tener nosotros la seguridad que Dios camina con los que escuchan su llamado. Ahora veremos a Moisés. Gracias, hermanos. Ahora veremos a Moisés. El Moisés, hermanos, a pesar de sus limitaciones. Cuando Dios se manifestó a Moisés en la zarza, y ya no vamos a leer tanto, ¿verdad? Cuando Dios se manifestó en Moisés, hermanos, en la zarza, Dios llamó a Moisés por su nombre. Le dijo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: heme aquí. Aunque después Moisés, hermanos, expresó temor, expresó inseguridad acerca de sus capacidades, finalmente Moisés cumplió la misión. Moisés enfrentó dificultades, sí las enfrentó. Se enfrentó a los egipcios, queridos hermanos. Se enfrentó a un pueblo que, lejos de ser agradecido durante 40 años para sacarlos a la libertad, era un pueblo quejoso. Era un pueblo rebelde. Pero Dios a Moisés le dijo que lo iba a acompañar. De hecho, Moisés le dijo: Señor, si tú no vas conmigo, no podré. Porque Moisés sabía de sus limitaciones, hermanos. Sí, no podía hablar, pero Dios al que llama capacita. Y eso es lo que nos enseña a través de la historia. Dios llama al que capacita. Así llamó a Moisés, así lo utilizó, hermanos. Por 40 años Moisés guió al pueblo de Israel. Y véanlo, cuando Dios hablaba con Moisés para darle las tablas, las 2 tablas, hermanos, en ella escritas los mandamientos. Cuando bajó, encontró a un pueblo que estaba alabando a Dios. No, encontró a un pueblo que estaba adorando a un becerro. ¿Cuántos milagros no le había hecho Dios al pueblo de Israel durante ese trayecto? Y el pueblo seguía desobedeciendo al llamado que Dios le estaba haciendo a través de Moisés. Entonces Moisés tuvo complicaciones, tuvo dificultades, sí las tuvo. Tuvo limitaciones, las tenía, hermanos, pero Moisés respondió al llamado de Dios inmediatamente. Y hoy, hermanos, podemos decir que Moisés es el libertador del pueblo de Dios. Moisés reconoció de sus limitaciones. ¿Quién soy yo para que vaya el faraón? Claro, sintió miedo, pero sí tuvo un espíritu de servicio y de misión. Dios llama no llama a los capacitados, capacita a los que llamas. ¿Quieres tener dependencia de Dios? ¿Quieres tener obediencia a Dios? ¿Quieres cumplir la misión? Déjate capacitar por Dios y responde al llamado. Mire, Moisés, enfrentando a los egipcios, seguido por un batallón de egipcios, hermanos, abrió el Mar Rojo. Ustedes lo saben, su palabra lo dice. Pasó en medio de 2 muros de aguas y después del otro lado del mar cantó el himno de victoria por haber liberado al pueblo de Dios de la esclavitud. ¿Quieres liberarte de la esclavitud? ¿Quieres responder, heme aquí, como el heme aquí de Moisés? ¿No sientes que estás capacitado? Tienes limitaciones físicas, tienes limitaciones emocionales, no sé, tienes una limitación que te impide ir y cumplir la misión. Pídele a Dios, hermanos, que te dé la capacidad para hacerlo. Porque aún con nuestras limitaciones podemos ser usados para el cumplimiento de nuestra misión. ¿Podemos decir amén? O yo puedo entender que no están conmigo. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Y es que cuando reflexionaba en estos temas, comentaba con mi esposo, ¿cuánta tarea tenemos? Le decía, ¿tenemos algún pretexto para no ir y cumplir la misión? No hay ninguna, hermanos, no hay. No importa que no sepamos qué nos va a pedir el Señor, pero sí lo sabemos. Tampoco no importa qué limitaciones tengamos, pero sí podemos. Porque cuando Dios llama, capacita. Gloria a nuestro Dios por eso, porque hoy
no caminamos ciego, hoy caminamos bajo la luz de la palabra de nuestro Dios. Y es la que nos enseña, y es la que nos debe de motivar, y es la que debe de alimentar nuestra fe para que cumplamos verdaderamente nuestro Inani aquí mientras Dios nos preste la vida. Vamos entonces a continuar y rápidamente nos vamos a ir, si es cierto, con Elías. ¿Qué podemos decir de Elías, hermanos, en los tiempos de crisis? Que tuvo valor, fidelidad, firmeza, disponibilidad para Dios, claro. Enfrentó oposición, sí, pero tuvo dependencia de Dios, respondió al llamado divino. Claro, Elías, hermanos, fue llamado para llevar el mensaje al pueblo de Israel en medio de la apostasía. Cuando todo era dirigido, hermanos, por la reina Jezabel y Acab, ¿verdad? Todos, la mayoría del pueblo era idólatra. Pero ahí Isaías no tuvo miedo. Y su Inani, hermanos, de decirle a Dios que iba a ir, era la manera de enfrentar a Acab y llevarle el mensaje de Dios en medio de toda esa apostasía. ¿Tuvo miedo? Sí, tuvo miedo. Se sintió solo, porque en medio de todo ello, hermanos, él sintió que estaba solo, pero no estaba solo. Físicamente estaba solo porque la mayoría lo había olvidado. La mayoría lo había abandonado, pero Dios estaba con él. Dios estaba con Elías, queridos hermanos. Su mayor recompensa de Elías, hermanos, es que fue llevado ¿a dónde? Al cielo. Dios se lo llevó al cielo, porque donde Dios encuentra un corazón limpio, queridos hermanos, encuentra un mensajero para sacar a su pueblo de la idolatría. Y ese es el Inani aún más completo que Dios manifestó en su palabra a través de Elías. Elías no conoció la muerte, queridos hermanos. Probablemente tú y yo sí la conozcamos. Pero cuando venga nuestro Dios, porque cumpliste tu Inani, cumpliste tu heme aquí, envíame a mí, estoy listo con todo y lo que soy, al escuchar el toque de la primera trompeta, resucitaremos para estar con nuestro Dios y eternamente, queridos hermanos. Cuánta enseñanza hay en cada historia, queridos hermanos, de cada personaje en la Biblia. Son enseñanzas que nos muestran someternos a la obediencia de Dios sin reservas, sin excusas, porque no las vamos a tener. Dios llamó al que tuvo miedo, Dios llamó al que no tenía capacidades, Dios llamó al que no sabía qué iba a pasar. Sin embargo, Dios llama, capacita. Dios está con los que oyen y obedecen su palabra. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No sé ustedes. Aquí en Villamar no pasa. Casi nunca hay el hábito de estudiar la palabra de Dios, hermanos. Si nosotros la leyéramos con demasiada frecuencia, comprenderíamos que el camino aquí, hermanos, no es tan difícil como a veces nosotros, como nos los presentan. En esta palabra de Dios encontramos sabiduría, corrección, entendimiento. Hay quienes han aprendido a leer y al final, hermanos, contestan, heme aquí, yo voy, porque ya aprendí a leer. Conozco personas así, que han aprendido a través de la Biblia. Si lejos de darle más tiempo a las redes sociales, si lejos de darle más tiempo a todo lo que nos roba tiempo, estudiáramos la Biblia y la amáramos como amamos nuestro celular sin perderlo de vista, créanlo, que entonces estamos buscando un Inani completo en nuestra vida. Porque heme aquí, envíame a mí, es, hermanos, una frase que implica una relación completa con Dios. A través de su palabra, del estudio de su palabra, a través de la oración, a través del servicio, a través del cumplimiento de la misión. Ese es el Inani. No hay otro. No podemos perder el tiempo haciendo cosas. No, hermanos, el cumplimiento de la misión es esta. Y Dios nos ha llamado para cumplirla. Te ha llamado a ti y me ha llamado a mí.
Y si seguimos leyendo, hermanos, encontramos, y yo ya estoy aquí desesperada. Son las 12:10. No me quiero quedar sola. Pero bueno, aquí está Isaías. Él tuvo valor, reconoció su condición pecadora, aceptó la purificación de Dios, tuvo un corazón agradecido, estuvo dispuesto a ir donde Dios lo enviara. Fidelidad, no fue emocional ni momentánea la respuesta de Isaías. Isaías tuvo un compromiso para toda la vida. Y él fue el que contestó, en la lectura lo vimos, heme aquí, envíame a mí. Qué bonito, hermanos. Isaías tuvo la visión. La historia dice que Isaías tuvo una visión. Y que allí, cuando Dios, hermanos, lo dice que cuando Dios preguntaba quién iba a hacerlo, Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí inmediatamente. Isaías no dijo, ay, mándale hermano tal. No, yo no puedo, hoy estoy ocupado. No, Isaías respondió en medio de esa apostasía. Isaías aprendió a responder, heme aquí, envíame a mí. Isaías tuvo un Einani completo, totalmente completo. Él se ofreció. A Isaías no le dijeron, vas a hacer esto, ¿cuánto tiempo vas a tardar haciéndolo? No, Isaías primero recibió la tarea y luego fue a hacerla, a realizarla. Por eso, hermanos, Isaías es uno de los profetas mayores. ¿Y qué podemos decir? Es el profeta mayor. Isaías tuvo el privilegio de anunciar el nacimiento de Jesús en una profecía. Y tuvo también, hermanos, la oportunidad de describir el sufrimiento de Jesús en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 53. Es una verdadera entrega. Dios llama a los que capacita, queridos hermanos. No fue por emoción. No fue por emoción que Isaías respondió. Isaías toda una vida le sirvió a nuestro Dios y fue el profeta mayor. Entonces, ¿tenemos miedo en medio de la crisis, hermanos? En medio de esta apostasía que vive Playa del Carmen, ir y predicar el evangelio, ir y cumplir la misión. Algunos tendrán miedo porque no están preparados, porque aquí está la respuesta. No hay capacitación. Si no oras, no hay consagración. Si no ves los milagros que Dios hizo en la vida, en el pasado, no creerás que Dios la puede hacer en el presente contigo. Pero Dios sí la puede hacer, hermanos. ¿Creemos que Dios sigue siendo poderoso, hermanos? ¿Creemos que Dios cumple sus promesas? ¿Creemos que Dios nos llama? Nos llama a Dios, hermanos. Nos llama a Dios. Solo te falta responder. Hoy la pregunta no es si Dios nos llama. Hoy la pregunta debe ser para nosotros, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Cómo voy a responder yo? Esa es tu respuesta, porque tú sabes cuál es la relación que tienes con tu Dios de amor. Esa es la respuesta. Y nos vamos rápidamente a la siguiente diapositiva, hermanos, que Jonás. Aquí está, a veces quizás nos sentimos identificados con los personajes anteriores. Pero Jonás, hermanos, es la muestra de un personaje bíblico que cuando Dios lo llamó, primeramente dijo no al llamado. ¿Cierto? Sí, dijo no al llamado. ¿Qué características tuvo Jonás? Tuvo miedo, mostró rebeldía, hizo su propia voluntad y resistió al llamado de Dios. Ese fue Jonás. Jonás fue llamado para ir a predicar a Nínive. Y en lugar de eso, ¿a dónde se fue, queridos hermanos? A Tarsis, y se subió en una embarcación y allí empezó una gran tormenta en medio del mar y luego acabó ¿dónde? En el vientre de un pez por largos 3 días. La tormenta y el mar y el pez fueron la gran prueba para Jonás. Y a hoy, ese Inani de Jonás, hermanos, ese Inani de no responder al primer llamado, hoy, aunque Abraham conocía la voz de Dios, no cumplió a la misión, primeramente. Sin embargo, la gracia divina lo buscó a través del mar, a través de la tormenta, a través del
estómago del pez, allí donde estaba, queridos hermanos, porque puedes huir al llamado de Dios, pero nunca puedes huir de su gracia y de su amor, porque Él conoce a los que llama, porque Dios tiene un propósito especial para tu vida. Lo tuvo para Jonás. Salió de allí, hermanos, convencido que tenía que ir a predicarle a un pueblo rebelde, a un pueblo que vivía en la total idolatría. Quizás un Playa del Carmen, la Quinta Avenida, no lo sé. Pero Jonás allá fue. ¿Sintió miedo? Claro que sintió miedo. Se enojó, claro que se enojó, porque decía, ¿y cómo lo vas a perdonar, Señor? Sin embargo, Dios es un Dios de amor. Te busca. No sé cuál sea la prueba que Dios nos vaya a poner en la actualidad, hermanos. O no sé cuál es la que estemos pasando. No sé si es la familia, el hogar, los hijos. No lo sé. Dios nos da oportunidades. Recuerda, te puedes resistir al llamado de Dios, pero nunca escaparnos de su amor y de sus propósitos. Porque al final Dios desea que ustedes y yo procedamos al arrepentimiento, hermanos, para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Esos son los Einanis. No importa si ya rechazamos a Dios una vez. No importa si le dijimos, no, Señor, no quiero ir. Hoy no puedo. Hay calor a donde va. No hay clima. No importa, Señor, no voy a ir. Vamos a caminar y yo estoy acostumbrada a ir en carro. No, Señor, no importa. Han habido muchas maneras. Y quiero decirlo, que hemos negado el llamado de Dios, hermanos. Que nos hemos llamado. Pero Dios nos sigue amando y nos sigue llamando para que tengamos un encuentro con Él, para que sus propósitos sean cumplidos en nuestras vidas. Y así como hubieron hombres, también hay mujeres. Y rápidamente nos vamos a la siguiente diapositiva. El Einani de María. ¿Qué podemos decir de ella, hermanos? La madre de Jesús. He aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Era joven. Ese Einani, hermanos, ese heme aquí de María implicaba vergüenza, implicaba huir de Egipto y implicaba dolor al ver a su hijo pendiendo de una cruz, en esa cruz donde ella lo veía morir, allí. Pero lo que el Einani de María, la madre de Jesús, nos enseña, queridos hermanos, es que nosotros tenemos que obedecer a Dios, aunque implique sacrificio. Pero siempre trae bendiciones el cumplimiento del plan divino. ¿Trajo bendición, hermanos? Trajo bendición. María no sabía lo que le esperaba, pero sí sabía quién le estaba llamando y por eso obedeció y esa obediencia le trajo el sacrificio. Pero miren cuál es la mayor recompensa no nada más para María, sino para todos nosotros. ¿Cuál es, queridos hermanos? La salvación. María, hermanos, vio sufrir a su hijo en la cruz del Calvario. Y allí, hermanos, ese sacrificio de María, ¿verdad?, que representaba el plan de Dios para nuestra salvación, es que tenemos y hoy Dios nos ha otorgado, hermanos, el perdón de nuestros pecados, la remisión de nuestros pecados por gracia para alcanzar la salvación. ¿Quieren ser salvos? ¿Queremos ser salvos, hermanos? Entonces, la salvación incluye sacrificio. La salvación incluye dolor. La salvación, queridos hermanos, incluye muchas cosas. Pero lo más hermoso, hermanos, es que ya hubo alguien que pagó por nosotros, Cristo Jesús. Y hoy la salvación es gratuita. Solo te invita a que respondas a su llamado. Y con obediencia y fe vayamos a Él, aunque no importe, hermanos, la vergüenza que vamos a pasar, aunque no importe, hermanos, el miedo que tengamos,
aunque no nos importe ser criticados. Allí debemos de estar predicando y cumpliendo la misión. Y nos vamos rápidamente a la última diapositiva, hermanos, porque ya estamos terminando. Este es el Einani, uno de los Einanis más hermoso también de la Biblia. Si perezco, que perezca. Y esto lo dijo Esther. Era una joven, pero esta joven se enfrentó con valentía y fe y nos enseña, hermanos, a cumplir una misión especial sin importar dónde estemos. Señora, estoy aquí, úsame para cumplir tus propósitos. ¿Sabemos la historia de Esther? Sí, ¿verdad? Nademos que Esther era una joven judía, huérfana, que fue criada por su primo Mardoqueo. Y que humanamente, hermanos, nadie hubiera pensado que Esther llegaría a ser la reina del gran imperio persa. Sin embargo, Dios nos coloca en los lugares específicos para cumplir sus propósitos. La reina Esther tuvo valentía cuando se presentó ante el rey Asuero sin ser llamada. A ella no le importó, queridos hermanos, perderlo todo. Tuvo miedo, sí, pero se armó de valor. ¿Tuvo fe? Sí, tuvo fe. Ella sabía que el decreto real decía que si alguien se presentaba ante el rey, hermanos, sin ser llamados, esta persona iba a ser ejecutada. No le importó. Y fue y se presentó, y la historia dice que se presentó. Y fue así que Mardoqueo le envió el mensaje que le hizo llamar, que le hizo pronunciar a Esther estas lindas palabras. Y quién sabe si para esta hora estés en el reino. Fue en ese momento que Esther comprendió que Dios la había llamado para estar en ese lugar, para salvar a su pueblo, queridos hermanos. Esther oró, ayunó, mandó ayunar a todo el pueblo por 3 días. Ella lo hizo también. Y ese Einani de Esther nos muestra la valentía. Y dijo, y si perezco, que perezca. Y si muero, pues que muera. Pero muero haciendo la voluntad que Dios me ha pedido. Intercedió por su pueblo y así ella liberó a una gran nación de la muerte. Hoy, queridos hermanos, Dios hace lo mismo con nosotros. Ya no tengo papel, ya no se espante. ya acabamos. Pero Dios es bueno, hermanos. Y hay muchos Einanis más, muchos más. Está Débora, hay muchos. Pero de todos los que más aprendimos en esta mañana, hermanos, es que Dios verdaderamente sigue llamando a su pueblo. Dios continúa llamándonos hoy a persona. Miren, llama a los padres, a las madres y a los padres. ¿Para qué? Para que eduquen a sus hijos en la fe. Llama a los jóvenes, hermanos, para que sus talentos y la fuerza con la que tiene hoy la juventud puedan servirle. Hoy, hermanos, llama a maestros, llama a líderes de grupo pequeño, llama a directoras de diferentes ministerios, llama a todos aquellos que cantan, llama a los laicos, llama a los niños. Hoy te llama a ti, miembro de Iglesia Villamar, para que respondas a su llamado. Hoy no sé cuál va a ser tu respuesta. Lo que sí sé es que hoy aprendimos que Dios está llamando a tus puertas y que no sé si le vas a responder igual que Abraham, aún sin saber lo que Dios te va a pedir. Y que tampoco sé si le vas a responder como Moisés, heme aquí a pesar de sus limitaciones. Y no sé si en medio de un pueblo de que está atravesando la crisis, ahí vas a llegar tú como un mensajero de Dios. Tampoco sé si no vas a experimentar la muerte, como lo hizo Elías. Y no sé si te vas a enfrentar a críticas. Y no sé si vas a responder, hágase, Señor, con tu sierva, como dice tu palabra. Tampoco no sé si vas a responder, y si perezco, que perezcas. Pero esa es tu respuesta.
La pregunta hoy no debe de ser quién te llama. La pregunta hoy debe de ser cómo vas a responder tú al llamado de Dios. Esta linda mañana, hermanos, quiero invitarles para que respondamos al hermoso llamado de Dios a través del estudio de su palabra. Hay mucha enseñanza, hermanos, mucha. Pero no la vamos a obtener si la mantenemos cerrada. La vamos a mantener si día con día estudiamos su palabra. En él encontramos la forma cómo conducir a los niños. En ella encontramos la forma cómo ayudar a nuestros jóvenes, que mucha falta le hacen, hermanos. Que lejos de que nosotros podamos hacer algo por ellos, lo estamos perdiendo en casa, lo estamos perdiendo dentro de la iglesia, porque ese aparato que nosotros mismos como padres o ellos mismos adquirieron ha sido su perdición. Te está llamando a ti como miembro de iglesia. Olvídate que tengas un cargo, olvídate. Pero siendo tú un miembro de iglesia, hermanos, tienes la oportunidad de escuchar el llamado de Dios. Quizás no lo vas a hacer, hermanos, como lo hicieron en el pasado, ver a Dios cara a cara como Moisés, o escuchar su voz, pero sí la vas a aprender con el estudio de su palabra. Que Dios nos dirija, hermanos, en todo momento, y que con obediencia, valentía y fe podamos responder al llamado.